Bien. Ya, mis hermanos, vamos a comenzar en el nombre del Señor una capacitación más, ¿ya? Yo espero que cada uno de ustedes haya tenido una linda semana, que hayan podido, ¿no es cierto?, estar bendecidos. Y si no es así, igual, hermanos queridos, porque el Señor sabe, ¿no es cierto?, por qué envía a veces algunas dificultades para nosotros, porque eso también nos ayuda a crecer y a confiar más en Él. Así que todo lo que sea es bueno delante del Señor, es bueno para nosotros también. Así que qué hermoso, qué lindo el grupo que está aquí, que se ha podido conectar. Y vamos a dar comienzo entonces a nuestra capacitación. Escuché que estaba el pastor por ahí, a ver si nos puede dirigir en una oración, por favor. Perfecto, hermana Magali. Ya Oramos, ves. Padre, te doy gracias, Señor, por tu estación. Bueno, gracias, Padre, por el inicio también de esta semana. Y gracias, Señor, Padre, por cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar. Sin duda, como dijo la hermana Magali, Señor, muchas veces enfrentamos dificultades día a día, Señor, pero como dice Santiago, también es para que nuestra fe sea fortalecida. Gracias, Señor, por la hermana Magali, por los conocimientos que también imparte en las clases y ayuda, Señor, también a cada uno de nosotros, sus alumnos, a poder retener y de igual forma, Señor, ponerlo en práctica. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a dar comienzo. Bueno, una de las cosas, primero me quiero disculpar porque la semana pasada me equivoqué con ustedes. La lección 3A viene para el próximo lunes y les di el suplemento 3 para que lo hagan, pero ya algunos han avanzado, así que es excelente. Los que no lo han hecho, háganlo esta semana, porque para hoy día corresponde la clase 2B. Yo espero que la hayan estudiado, que la hayan visto, pero si no, hoy día la vamos a repasar, porque la semana pasada estuvimos viendo cómo los niños, ¿no es cierto?, reciben de Jesucristo, reciben a Jesucristo, mejor dicho, ¿ya? Entonces, ¿cómo los niños llegan a ser discípulos de Cristo? Vimos la semana pasada la primera parte y hoy día nosotros vamos a ver la segunda parte, la 2B. Lo que pasa, hermano, es que yo estoy impartiendo este curso a más iglesias, entonces de repente se me confunde dónde quedé con una iglesia y dónde quedé con otra iglesia, ¿ya? Así que les pido disculpas y los que ya lo hicieron, ténganlo allí. Amén. Ya vamos a ir viendo también, porque había una pregunta por ahí donde decía qué le asusta al niño. Es importante contestar, que los niños le contesten. Ya, eso lo vamos a ver más adelantito o al final para que ustedes sepan más o menos el contexto o por qué se hace esa pregunta ahí también. Ya, lo vamos a ver después. Y la semana pasada estuvimos viendo los colores de la salvación, ¿se acuerdan? Y cómo guiar a los niños para que ellos reciban a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Y vimos, ¿no? Varias, ¿no es cierto?, cómo hacerlo, cómo indicarle al niño, cómo saber que el niño ama a Jesús y lo debe recibir en su corazón. Pero para hoy día nosotros tenemos entonces la segunda parte, que es también acerca de cómo los niños llegan a ser discípulos de Cristo, pero ahora ya ellos ya recibieron a Cristo. La semana pasada ya recibieron a Cristo. Esta semana comienzan ellos a caminar, a crecer en el Señor. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo los pasos, porque acá, bueno, en la primera parte ustedes tienen ahí una ilustración de una niña, ¿no es cierto?, que necesita comida, aire fresco y mucho ejercicio para ir creciendo, ¿ya? Y también necesita varios ejemplos, ¿no es cierto?, para madurar en su vida espiritual. Vamos a ver entonces esa parte de cómo los niños van a ir creciendo, ¿ya? Y bueno, acá en la pregunta uno habla de cuál es el objetivo principal del maestro cristiano, que ya lo hemos estado repitiendo en varias oportunidades, y dijimos que era guiar a los niños a ser discípulos de Cristo. Así tan fácilmente. Los niños, ¿no es cierto?, tienen que ser discípulos de Cristo. Eso es lo que más, ¿no es cierto? Ese es su objetivo principal del maestro cristiano. ¿Y cuál es el primer paso que debe tomar un niño para ser un discípulo de Jesucristo?
era, ¿no es cierto?, reconociendo a Jesucristo en su vida, amándole, recibiéndole en su corazón. Veíamos la semana pasada de el arrepentimiento, le explicábamos que lo que es el pecado, ¿ya? Por qué Cristo vino a morir en la cruz, por ellos también. Y yo les decía que debíamos hablar siempre con la verdad. Para el niño es pecado, hermanos, no es error. La Biblia habla de pecado, no de error. Porque hoy día algunas versiones de la Biblia traen la palabra error, o afuera es muy común en la sociedad que el pecado lo nombren como error. No es un error, es pecado. O sea, todo lo que transgrede la ley de Dios, la Biblia dice que es pecado. Pecado. Y hay que arrepentirse. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿ya? Así es que aceptar a Jesucristo como su Señor. La C dice cuál es la etapa que debe seguir a este nuevo nacimiento, a este nuevo arrepentimiento del niño. ¿Cuál sería esa etapa? Entonces, crecer espiritualmente. Vamos a crecer. Todo joven, señorita, hermano, adulto, persona que se convierte a Cristo, comienza, ¿no es cierto?, a crecer ahora espiritualmente, a crecer, a madurar en su vida espiritual, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos aquí, que son lo mismo que para los adultos, los puntitos especiales para que los niños puedan ir creciendo. De partida ellos tienen que ir conociendo primero ya lo que van a aprender para poder esto crecer. El primer paso que los niños tienen que dar, hermanos queridos, es conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? Hay un mes que es el mes de la Biblia, ya que nosotros como maestros, escuela dominical, la iglesia, generalmente celebramos todo el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Ese tiempo es un tiempo especial para que nosotros podamos enseñarle a los niños lo que es la Biblia, cómo se formó la Biblia, de a dónde vino la Biblia, quién la escribió, por qué tiene dos, ¿no es cierto?, partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento, por qué está dividida en versículos. Conocer la Biblia. El niño debe conocer y amar la Biblia, la palabra de Dios, amarla. Ya, nosotros también como maestros, hermanos, nosotros no estamos exentos de esto. Cada lección de este material que nosotros estamos estudiando es también para mí, es también para usted, es para cada uno de los que estamos aquí. Debemos amar la Biblia, debemos amar la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, nosotros queremos obedecerla, queremos vivirla, queremos, ¿no es cierto?, trabajar sobre la palabra de Dios, enseñar la palabra, exhortar la palabra de Dios, llevarla a otros, comunicarle a otros, porque está dentro de nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, lo primero es que el niño debe saber o conocer es la palabra de Dios al revés y al derecho, diríamos. Obviamente, de acuerdo a la edad y de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo cómo ellos van creciendo de a poquito. Cuando es más chiquitito, le mostramos la Biblia. Nosotros vamos a ir viendo más adelante lo que son los cuatro, diríamos, los cuatro puntos que tiene que tener una lección bíblica. Y siempre, siempre, siempre el maestro debe tener la Biblia sobre la mesa. A los niños más chiquititos se les muestra la Biblia, a los más grandecitos se les insta que ellos traigan sus Biblias. Si ellos no tienen, si falta una Biblia, tenemos nosotros que tratar de proveer esa Biblia a los niños, de alguna forma, de alguna manera, conseguirla, pedirla, comprarla, ver si el Ministerio de Educación de la Iglesia tiene como para comprar Biblias y regalar, ¿no es cierto? Ver todas las posibilidades, pero los niños deben ir con su Biblia. Ojalá su Biblia impresa, porque hoy día los niños más grandes siempre andan con celular y pueden descargar la Biblia ahí. Pero lo ideal es tener la Biblia impresa, ¿no es cierto?, física, para que ellos marquen, la rayen, qué sé yo, tengan ahí para conocer. Entonces eso es importantísimo, ¿ya? De que los niños hacer un esfuerzo y que cada uno lleve su Biblia y buscar, cuando demos la lección bíblica, ellos tienen que tener la Biblia abierta, ver lo que usted le está enseñando. A los más chiquititos, como no saben leer todavía,
Nosotros tenemos que enseñarle la Biblia y decirle, mira, de esto, de este libro que está aquí, yo te voy a enseñar una historia muy especial, una historia de Dios, ¿ya? Del Señor. Y ahí vamos contando la historia, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en Mateo 4:4 Jesús dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Ah? Que salga de la boca de Dios, ¿no es cierto? Y ahí tenían ustedes tres alternativas. Que el ser humano, ¿no es cierto?, necesita tanto del alimento espiritual como también del alimento para el cuerpo. O sea, tal como nosotros de repente nuestro cuerpo necesita alimentarse con alimento natural que nosotros preparamos, ¿verdad? También nuestra vida espiritual necesita el alimento espiritual que es la palabra. Si no, cualquier ráfaga de viento, cualquier dificultad, a nosotros nos va a botar. Nos va a botar porque la palabra de Dios es la que nos sostiene, ¿ya? Sostiene nuestro esqueleto espiritual, sostiene nuestra vida. Ahí encontramos la armadura de Dios para vestirnos, para estar preparados, ¿ya? Ahí lo tenemos. Tenemos las promesas del Señor para poder amar esas promesas, buscar esas promesas en momentos de dificultad. Los niños también. Es importante que los niños también conozcan entonces la palabra de Dios, la Biblia, ¿ya? Sí, dice el número 4. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, alimenta nuestro espíritu cada día, cada momento, nuestro espíritu. Como el pan, ¿no es cierto?, alimenta nuestro cuerpo, así también la Biblia a nosotros nos alimenta. Y la palabra de Dios es la Biblia, pero ¿cómo puede un niño cristiano, ¿no es cierto?, ahí dice conectarse o conocer, ¿no es cierto?, o beneficiarse, perdón, de este alimento espiritual? ¿Cómo un niño puede beneficiarse de esto, hermanos queridos? Besando la Biblia nomás solamente ahí, con reverencia, ¿ya? O recitando versículos de memoria sin entenderlo. No es malo recitar versículos bíblicos, no es malo que el niño memorice versículos bíblicos, pero es importante que nosotros le expliquemos qué significa ese versículo, ¿ya? Es importante que el niño entienda qué dice en ese versículo bíblico, qué nos está diciendo a nosotros, a tu vida, a la vida del pequeño, a la vida de él. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Ya? Eso es importante. Y por último dice, leyendo, entendiendo y viviendo lo que la Biblia enseña. Esa es la respuesta correcta. Leyendo, entendiendo y viviendo. Tres cosas importantes. Cuando son pequeñitos, quizás nosotros no lo vamos a ver así tan claramente, pero ellos están aprendiendo, ellos están conociendo, ellos están buscando. Hoy día hay mucha literatura para niños, hay Biblias para niños pequeños, hay libritos con promesas, hay devocionales bíblicos para los más chiquititos donde ellos pueden trabajar esto, ¿ya? Podemos escribir nuestros propios devocionales para los niños, ¿ya? Podemos hacerlo con ellos, enseñarle a los padres para que lo hagan con sus pequeños en casa también. Hay mucho para hoy día para que los niños puedan ir conociendo la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, nada, hermanos queridos, nadie puede decirnos, no, usted no puede enseñar o no tengo el conocimiento. Alguien puede decir, no, es que yo no sé. No, porque la misma palabra nos está enseñando a nosotros esto, ya, de poder enseñar al niño la palabra de Dios. El 6 dice, como el niño necesita, ¿no es cierto?, comer diariamente, también debería leer la palabra de Dios todos los días, diariamente. El niño debería leer su Biblia. Los más grandecitos eh, sí lo pueden hacer, ¿ya? Podemos darle desafíos de leer un versículo cada día, por ejemplo, que lo marquen, que lo tengan, tener un horario, así como lo tienen en el colegio de repente, un horario ahí con, ya a tal hora leo mi Biblia, dos versículos, un versículo, porque hoy día los niños pasan muy metidos en los celulares o en las partes, en la tecnología, en los dispositivos, en lo que tienen a mano, ¿ya? Entonces, la Biblia queda de lado. Nosotros como maestros tenemos que hacer que la Biblia sea atractiva para el niño, que el niño pueda ver
que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro que va a leer en el colegio, hermano. No es un libro, yo siempre le digo a los hermanos, no es un libro como El Quijote de la Mancha, ¿ya? No es un libro así, no es un libro de historia, es la palabra de Dios. ¿Quiénes son los encargados de que el niño vea que la palabra de Dios es viva, eficaz, entretenida, que la puede vivir, que la puede amar? Somos nosotros, como maestros de escuela dominical, como padres de nuestros hijos, a amar la Biblia. Por eso en Deuteronomio decía, cuando te acuestes, cuando te levantas, en los dinteles de tu puerta, para allá, para acá, para todos lados la palabra de Dios. En todos lados la palabra de Dios. No sé si les conté, pero cuando mi hijo era pequeño, yo le escribía en la portada del cuaderno un texto bíblico. Y él se iba al colegio con su texto bíblico. Hay una promesa. En todos los cuadernos de asignatura tenía un texto bíblico. Y muchas de las profesoras, que eran mis colegas, porque él estudió en el mismo colegio donde yo trabajaba, de repente me preguntaban, oye, qué lindo eso, ¿qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué es proverbio chino? No, no es proverbio chino. Es de la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, debemos, como uno dice, inundar a nuestros hijos con la palabra de Dios, inundarlos a ellos, que ellos vean la palabra de Dios en todos lados, en toda parte, que no sea algo aburrido, que no sea algo que no puedan leer, sino entretenido, que ellos, que más que entretenido, que lo puedan vivir, hermano, vivir, confiar que la Biblia es la palabra de Dios, confiar. Por eso yo decía, en el mes de la Biblia está propicio para enseñar todo esto, de dónde vino, quiénes lo escribieron, quiénes hicieron las traducciones de la Biblia, por qué, por qué hubo, ¿no es cierto?, un periodo donde la Biblia estuvo escondida, los autores. ¿Por qué los autores de la Biblia están, no es cierto? Hay más de 40 autores, y están separados por época y sin embargo se conecta la palabra de Dios de Génesis al Apocalipsis, para los más grandecitos, para los adultos, para los jóvenes, ¿ya? Para todos. Por eso yo decía, la tarea de un maestro cristiano, hermano, no es fácil, porque tú todo el tiempo tienes que estar investigando, buscando, viendo, toda duda que puedas tener, ir a buscar, a investigar, a saber por qué, cuándo, para enseñar a los chicos, para enseñar a los niños, para que no te pillen. También decía yo en las clases anteriores, estar actualizado como maestro. Son requisitos tuyos, hermano, que lo vamos a ver más adelante, los requisitos de un maestro, ¿ya? Tienes que estar actualizado en todo, no solo en la palabra de Dios, sino también en las noticias, lo que está pasando en el mundo afuera. Eh, de todo tienes que estar actualizado para conocer, para ver. No es fácil, ¿ya? Porque tenemos que combinar trabajo secular, familia, casa, nosotras las mujeres, el hogar, el marido, los hijos, ¿ya? Combinar todo y más encima tener tiempo para investigar, para leer, para ver, para responder preguntas a los niños. Si los niños te hacen una pregunta, no puedes dejarlo con la duda. Siempre ser sincero, tampoco puedes mentir, ¿ya? Salir del apuro, como decimos de repente. No. Si no conoce la respuesta a una pregunta de un niño, niña, simplemente usted le dice, mira, lo vamos a investigar, voy a ver, lo voy a ver y la próxima semana te la respondo. Y responderla, hermano. Responderla, no sé a dónde va a ir a buscar la respuesta, pero tiene que responder esa pregunta que el niño le va a hacer, ¿ya? No puede usted dejarlo con la duda. Eso es importante. Entonces, la palabra de Dios va a hacer que el niño, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer que el niño ame la palabra de Dios, la ame con todo el corazón, ¿ya? No podemos dejar que el niño se quede sin la palabra de Dios, que la ame, los versículos, ya. Hacer de repente los más grandecitos, las niñas sobre todo, les encanta tener un cuaderno, un diario de vida, qué sé yo. Podemos armar el cuaderno de promesas, un cuaderno de promesas, donde ellos escriban, pongan stickers, qué sé yo, dibujen algo. Eso les gusta. Lo segundo ya vendría siendo la oración. Esto todo es para nosotros igual, hermanos. Ya vaya tomándolo en cuenta usted también. La oración. El niño debe orar. No vamos a hacer una inmensa oración, hermano, tremendamente larga. No. Debemos hacer oraciones cortas, precisas, que digan lo justo y necesario.
ya en la oración para nuestros niños, porque para ellos la oración debe ser corta, no es una tremenda oración de larga, debe ser específica. Yo le decía la semana pasada a los otros hermanos, si nosotros vamos a orar por la ofrenda, hermano, oremos por la ofrenda, pero no pongamos al hermano enfermo, al tío de allá, al abuelito del otro lado, porque para eso va a haber tiempo. ¿Ya? La ofrenda se ora solo por la ofrenda, dar gracias al Señor por lo que Él nos ha dado y de lo que Él nos da, nosotros traemos para ti, Señor, para que esta ofrenda vaya, ¿no es cierto?, en beneficio de la extensión de tu palabra acá en la tierra. Una oración cortita. Y terminó la oración de la ofrendita. Ojalá los niños repetir la oración también. Ya, importante. Entonces, el número 8 dice, así como la Biblia es alimento espiritual para el niño, la oración es como el aire fresco, como el aire fresco. Sin aire nosotros no podemos vivir. Sin alimento tampoco podemos vivir. El aire fresco que nosotros respiramos, la oración. ¿Ya? Entonces, al niño hay que enseñarle a orar. Al niño hay que indicarle, ¿no es cierto? Ojalá él orar de su corazoncito lo que él sienta en su corazón, porque tampoco va a mandar repitiendo como otras formas, ¿no es cierto?, de otras religiones en el fondo, de estar repitiendo, sino que la oración nazca de su corazón, de él. ¿Ya? Esta es mi oración para Jesús. Pero hay que formarle el hábito, ¿eso qué quería decirle? Formarle el hábito que el niño debe orar todos los días también. Ojalá en la mañana, en la tarde, por eso que es importante, hermanos, que ustedes hagan talleres para padres, que los papitos sepan que aunque ellos lleguen muy cansados en la tarde, en la noche, deben sentarse con su niño en su camita, no sé, o después tomar once, leer un pasaje de la Biblia, orar con ellos e irnos a dormir, a descansar. Que el niño se acueste y se levante confiando en Dios. En la mañana es exactamente lo mismo, que el niño se levante confiando en Dios, porque va a ir afuera al mundo y afuera hay mucha cosa que el niño lo va a distraer como lo veíamos en la clase anterior, ¿ya? Entonces es importante que el niño pueda orar, porque eso es el aire que él va a respirar. Y dice, por eso que debemos vivir en un ambiente de oración. Miren, hermanos, qué importante esto. Un ambiente de oración, respirando la presencia de Dios en nuestro espíritu, así como, ¿no es cierto?, respiramos aire puro para caminar, para salir, para andar allí, para nuestros pulmones, asimismo también es la oración. Y saben que de repente da pena, hermanos, los cultos de oración, cuando ahí deberíamos estar todos, especialmente los líderes, nosotros, los maestros escuela dominical, los primeros en un culto de oración, porque nuestros niños nos están mirando, nuestros niños nos están viendo, nuestros niños están viendo tu actitud. Tú no puedes ir a enseñar que tienes que orar si tú no participas de la oración. Es lo mismo como le decía un día yo a los maestros de acá, de mi iglesia. Si tú no pasas a ofrendar, malamente le vas a pedir a los niños que ofrenden. Por supuesto, a lo mejor va a haber en alguna oportunidad que no vamos a tener para ofrendar, ¿no es cierto?, así como uno siempre lo hace. Lo ideal es que el maestro, porque nosotros acá obviamente recibimos la ofrenda en el devocional, donde están todas las clases. Por lo tanto, se ora y se recibe la ofrenda y los niños van a dar su ofrendita adelante, todas las clases juntas. En otra iglesia lo hacen clase por clase en su salita. Y yo le decía, tienen que ofrendar porque somos ejemplos. Somos ejemplos para los niños, querámoslo o no, hermano. Vaya orando en su corazón si realmente va a ser maestro de escuela dominical, porque esto es así, ¿ya? Tiene usted que ir a los cultos de oración. Si no hay cultos de oración, forme un culto de oración donde puedan orar. Júntense como maestros para orar al Señor, ¿ya? Porque para eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños que ellos también deben depender del Señor a través de la oración. Si no, nosotros con nuestro ejemplo, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Ya? Y como le decía, lastimosamente, los cultos de oración son los menos, hermano. Los menos van de repente las abuelitas, unos abuelitos por ahí, que son los más fieles.
y que uno de repente dice, Señor, a mí me gustaría ser como la hermana que tiene 90 años y llega al templo a orar a las 7 de la mañana, no sé, por un decir, por ejemplo. ¿Cómo ella llega a orar en ese horario? Entonces, nosotros también, ¿ya? No nos quedemos, hermanos, con que decirle nomás al niño, sabe que tenemos que orar. Debemos participar. También a lo mejor no va a ser tan que todas las reuniones vamos a estar ahí porque siempre puede haber alguna dificultad, pero las veces que nosotros podamos estar allí, hay que estar clamando, clamando al Señor por nuestros hijos, por nuestros niños, por la iglesia, por el Evangelio, porque Cristo viene, hermano, Él viene. ¿Y cuál va a ser la cuenta que nosotros vamos a entregar? ¿Ya? Entonces, participemos de todo esto. Dice acá en el punto 9, ¿no es cierto?, que hay un dibujo también de una niña, niño, que no puede respirar bajo el agua porque no es un pez y necesita subir, ¿no es cierto?, a la superficie para tomar aire. De la misma manera, la oración es el aire que permite, ¿no es cierto?, que el niño pueda, entonces, que el niño cristiano, ¿no es cierto?, pueda, no se ahogue con todas las cosas de hoy día en el mundo, con todo lo que ellos reciben en el colegio, con todo lo que viven con los amigos, ¿ya? Incluso en los hogares, a veces en los hogares, hermano, no el matrimonio es cristiano, a veces la pura mamá, a veces el puro papá, a veces viven con la abuelita, a veces viven con un tío. Tenemos diferentes realidades en nuestra escuela dominical, diferentes realidades de niños. Entonces, importante que el niño no se ahogue con esto, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Ahí ustedes vayan leyendo su material, hermanos, para que nada se les vaya escapando. Vamos a ir avanzando nosotros en nuestro estudio acá, ¿ya? Dice que con palabras simples nosotros vamos a enseñar a los niños, en la número 11 vamos a enseñar a los niños a orar. La oración acá lo dividen en cuatro partes. Primero, alabar al Señor, dar gracias, pedir perdón y pedir alguna petición a Dios. Estas cuatro puntos pueden estar en una sola oración, pero estos cuatro puntos pueden ser oraciones distintas. Yo puedo hacer una oración solo para adorar y alabar al Señor, ¿ya? Yo como adulto estoy hablando acá, nosotros como maestros, ¿ya? Podemos hacer una oración de adoración, también lo podemos hacer con los niños. Estos días un maestro me decía, pero ¿y cómo le enseño a mi niño a adorar? A adorar un niño de 4 años, 5 años, una clase de parvulito de 3 años, adorar. El solo hecho de decir que nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Leemos un versículo de un salmo que tiene mucha alabanza al Señor, explicarle al niño de la alabanza, de la adoración, de lo que Dios es, para nosotros, con palabras sencillas, le estamos enseñando a adorar a nuestros niños, a nuestros chiquititos. Los más grandecitos ya van sabiendo, ¿ya? Entonces, primero, alabar al Señor por lo que Él es, por lo que Él es, hermanos queridos. No por lo que Él hace, bueno, quizás también, pero por lo que Él es, porque por lo que Él es lo que hace también. Todo lo hizo bueno, todo lo hizo perfecto, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, debemos enseñar a los niños a alabar. Dice que es importante enseñar a los niños a adorar a Dios por todo lo que Él es. Eso es importantísimo, por lo que Dios, ¿no es cierto?, es en ese sentido. Le vamos a enseñar a alabar a Dios. Y como le decía yo, nosotros podemos hacer oración de alabanza, hermano, solamente de alabanza, de adoración. No estoy diciendo que al orar tengamos que poner música, canciones, porque a veces la alabanza y la adoración a Dios la ponemos en el mismo nivel de una canción, de un himno, ¿ya? Que igual es alabar al Señor, pero la alabanza al Señor con tus propias palabras, hermano, con lo que está en tu corazón, expresarle al Señor el amor que tú sientes por Él, es tremendo. Entonces eso hay que transmitírselo a los niños. Después dar las gracias a Dios por todo, ahí viene lo que Él hace, por todo lo que Él hace, ¿no es cierto?, para nosotros, por todo lo que Él nos da a diario. Todos los días tenemos una mesa linda con algo para servirnos, ¿no es cierto? Nos provee el trabajo, nos provee la salud, nos provee todo el Señor, todo.
Y eso hay que agradecerlo y enseñarle al niño a agradecer. También hay oración de gratitud a Él, ¿ya? De gratitud al Señor por lo que Él nos da a diario. Importante. Y después de eso, pedir perdón por nuestros pecados, por nuestro, ¿no es cierto?, por no obedecer. En el fondo es pecado, porque si nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, es pecado. Si nosotros conocemos la palabra de Dios y no la hacemos, pecado, ¿ya? Entonces, pedir perdón. Es importante enseñar a los niños a pedir perdón no solo por sus pecados en general, ¿ya? Sino por cosas específicas que ellos, ¿no es cierto?, han hecho durante el día quizás. Mintió, tomó algo que no era de él, o robó en el fondo, dijo alguna mala palabra, copió en algún examen del colegio, los más grandecitos, ¿verdad? Le vamos a enseñar eso, a pedir perdón. Como digo yo, mintió, dijo alguna mala palabra, peleó con algún compañerito, discutió. Esto va para nosotros también, ¿ya? Pedir perdón al Señor todos los días por lo que nosotros no hacemos y que está en la palabra de Dios. Pedirle perdón al Señor porque muchas veces llegamos tan agotados que ni siquiera, ¿verdad?, damos gracias al Señor, que ni siquiera nosotros en la noche oramos una oración diciéndole gracias, Señor, por este día, porque tú estuviste conmigo, porque llegamos cansados, llegamos pendiente de otras cosas, de qué voy a hacer almuerzo mañana, que mi despensa, que mi esposo está sin trabajo, que mi hijo enfermo. Miles de cosas, hermano, que están a nuestro alrededor y que nos distraen de lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Ya? Entonces, pedir perdón. Y por último, pedir a Dios, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos que el Señor haga en nuestras vidas, con los demás, hacer oraciones de intercesión, o ahí sí podemos orar por el abuelito, por el tío, podemos tener un momento de oración de intercesión con nuestros niños y ellos van a decir sus peticiones. Yo no dudo que ustedes lo hagan, ¿ya? Porque esto no es nuevo, hermano, esto es repetitivo. Ustedes están recordando cosas de las que ya han aprendido. Los niños se les puede, ya, Juanito, ¿tienes alguna petición al Señor? O una gratitud, si es que es gratitud, porque en esta oración podemos hacer todo juntos. Y los niños van a decir, ore por mi abuelito que está enfermo, por mi tío, por mi tía, por mi mamá, por mi papá, qué sé yo. Vamos a interceder, ¿ya? Vamos a interceder. Eso es importante entonces que y ahí vienen tareas acá. Importante que los niños aprendan a orar. En la oración debe haber alabanza, gratitud, pedir perdón y pedir, ¿no es cierto?, algo que nosotros queremos pedirle al Señor para nosotros, ¿ya? Para serle fieles, para seguir adelante en todo, porque todo lo demás, dice la palabra de Dios, que es añadidura, hermano. Entonces nosotros, más que pedirle cosas materiales al Señor, pidamos ser fieles delante de Él. Que si estamos pasando una necesidad, podamos ser fieles en medio de esa necesidad, en medio de esa enfermedad, en medio de que no tengo trabajo para sustentar a mi familia. En eso darle gracias al Señor. Y el Señor va a abrir puertas de trabajo, de salud, ya, de todo, hermano. Es súper, súper hermoso. Después tenían una tarea ahí para ponernos cierto, si era una oración de gratitud, era una oración de alabanza, de adoración, de pedir perdón, qué sé yo. Espero que ustedes lo hayan hecho, hermanos, esto también, ¿ya? Entonces llevamos que debemos enseñarle a los niños la palabra de Dios, la oración, que es importante, ¿ya? Después de esto vamos a pasar a la parte del servicio. La oración, ¿dónde está el servicio? A ver. Si alguien me ayuda y me ve en qué número está el servicio, que no hice resumen hoy día. Se La me fue. página 28, ¿Ya qué número es? a Se me 28. fue. A 28. Veamos entonces el servicio, hermanos queridos, ¿ya? Ustedes si tienen alguna pregunta, hermano, alguna duda en cuanto al material ahí de la lección, de la lectura, vayan preguntándome nomás, ¿ya? Pero estaba primero el ejemplo de vida, ¿o no?
ejemplos de vida, 24, 25. 28, 28. El ejemplo de vida está en la página A30 y el servicio está en la página A28. Ejemplo de vida. Eso lo tengo antes. 28, yo lo tengo al revés. Acá. Ya. No tengo lo mismo acá. Colosenses 23, tengo lo mismo. Aquí, mira. Ujú. Aquí está. Yo lo tengo como número 20, hermanos. Un número 20. ¿Bien? Dice, una de las formas de servir, de servicio cristiano, ¿no es cierto?, es testificar, dar testimonio, ¿ya? Porque tenemos que hacer servicio al Señor también. Una de las formas es testificar, ser testigos fuera de la iglesia, testificando del Señor, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si el Señor sanó, ¿no es cierto?, a una persona, nosotros debemos correr a testificar. Si el Señor dio trabajo, correr a testificar. Con nuestros niños también, enseñarles a ellos que ellos deben testificar de lo que ellos han conocido de Cristo, ¿ya? Porque es importante que ellos también puedan servir. Saben ustedes, hermanos, que los niños pequeños pueden servir al Señor de diferentes maneras. Ya, acá en el libro no está, pero pueden servir en el templo. Por ejemplo, un día organizar las clases escuela dominical y una clase un domingo va, ¿no es cierto?, antes del culto, qué sé yo, limpia las bancas, limpia las sillas, con un pañito. Ellos van a ir corriendo a hacerlo, hermano. Y eso es bueno, porque le estamos enseñando a servir a los pequeños, siempre guiándolos, ¿ya? Si hay que limpiar una mesita por allí donde está el computador, no sé, ellos lo van a hacer, los más grandecitos, quizás no los de 3, 4 añitos, pero sí los más grandecitos, ya de 6, 7 añitos para arriba, lo van a hacer. Llevar una canastita a algún abuelito para ir a visitarlo, por ejemplo, preparar una canastita y con los papás pedirle, ¿no es cierto?, ahí frutita, una leche, lo que los abuelitos se van a servir, un quequito, y llevar a la casa de un abuelito. Eso está para los niños más grandecitos, entre 10, 12 años, 13 años. Pueden hacer eso ellos. Llevar, ¿no es cierto?, ir a cantar, por último ir a cantar con alguien o ir a ver un enfermo. Pueden hacerlo ellos, ¿ya? De testificar, de ir y de llevar eh, a otros de lo que el Señor a ellos le ha dado, le ha entregado en sus manos también. Entonces es muy importante que el niño aprenda a testificar, a buscar, a llevar. Otra forma de servicio, dice acá también, es cuando los niños aprenden, ¿no es cierto?, a servir al Señor, sobre todo, ¿no es cierto?, en este mundo egoísta y en una edad también que de repente los niños son egoístas también en este aspecto. Es bueno que un niño, ¿no es cierto?, cristiano, aprenda a dar ofrendas de los bienes desde pequeño, desde pequeñito. De repente la mamá, el papá, un tío, una tía les da una monedita, algo, que ellos puedan ofrendar al Señor, ¿ya? Que ellos puedan llevar sus ofrendas al Señor, porque eso también es servir. Y acá en el material nos enseña que las ofrendas deben ser con propósitos, con proyectos cortitos, proyectos que sean de ligero alcance, ¿ya? Generalmente acá nosotros cuando se recibe la ofrenda se le explica a los niños que es para que nosotros la ocupemos en el mismo ministerio, que se van a comprar materiales que nosotros vamos a necesitar como maestros, ¿ya? Pero acá habla que si se está construyendo un templo, por ejemplo, si se necesita quizás para la calefacción, depende de la calefacción que tengan, o para su salita, para adornar una sala, para poner, ¿no es cierto?, para imprimir y poner algún texto, algún dibujo, algo. Todo eso, el niño debe saber para qué se va a ocupar su ofrenda, hermano. Él tiene que ir conociendo. Y en ese sentido, como le decía yo recién, no mentir, sino decir la verdad e ir cumpliendo los
objetivos. Eh, Nosotros cuando estábamos, estoy hablando del año 99, cuando se estaba construyendo el templo acá la primera, porque el templo viejito ya estaba muy malo, se botó y se hizo el nuevo, el que tenemos ahora, y ya está como 27 años en nuestro templo. Hicimos una alcancía donde nosotros íbamos poniendo ofrendita con los niños y dibujamos una maqueta, pero en cartulinas grandes así, le hicimos un rompecabezas con las pasas. Y cada vez que los hermanos, la iglesia iba avanzando con el templo, nosotros, con la escuela dominical, los niños iban armando el templo ahí, colocando la pieza que iba agregándose. ¿Ya? Fue muy hermoso. Estaba en la pared pegado grande. Entonces los niños iban y ponían la pieza que se terminaba abajo en el templo, la poníamos acá en el salón donde estábamos haciendo las clases en ese tiempo y los cultos se hacían en el salón mientras se terminaba el templo. Y el último día, hermanos queridos, el último día fue muy emocionante al poner la última pieza y el templo estaba terminado. Fue emocionante, fue lindo, dimos gracias al Señor, los niños se alegraron y todo, fue muy precioso. Entonces nosotros podemos armar proyectos chicos con nuestra escuela dominical e ir, ¿no es cierto?, enseñándole a nuestros niños a dar también para el Señor, para no ser egoístas. Cuando nosotros damos de corazón, el Señor también multiplica. Él no mira la cantidad. Acá daba un pasaje de la palabra del Señor, decía, cuando la viuda dio todo lo que tenía. Jesús no vio a la viuda, no vio lo poquito que ella puso ahí en el ofrendero, sí los demás, porque ellos iban, ¿no es cierto?, haciendo alarde con sus ofrendas en las manos y llevándola a poner ahí para que todos vean cuánto había dado. No, la viuda fue y sacó lo que tenía y lo puso, y el Señor se agradó de esa ofrenda. Hay que enseñarle a los niños que nosotros debemos dar con alegría en nuestros corazones, ¿ya? Porque los chiquititos a veces se guardan las ofrendas para comprarse algo en el colegio, porque es tentador, ¿verdad? Un dulce, alguna cosita. Entonces, si la mamá te dio ofrenda, esa ofrendita va para el Señor, ¿ya? Y el Señor te va a dar, o después alguien te va a regalar más, ¿no es cierto?, para que tú puedas dar. Entonces, el servicio, ¿ya? Cuando los niños dan dinero, dicen sus ofrendas, bueno, ahí era lo que le decía yo, era importante que ellos sepan de cómo se va a gastar ese dinero, ¿ya? Por tanto, para enseñar esta importancia a los niños de las ofrendas, tenemos que tener esta parte de que son los pequeños proyectos, los pequeños propósitos que ellos van a tener para que ellos puedan colaborar, ¿ya? Colaborar. Y por último teníamos entonces que habíamos visto acá, el ejemplo de vida, que es lo que yo le estaba diciendo, hermano, a ustedes también. Nosotros somos el ejemplo de vida para nuestros niños, ¿ya? Nosotros. A ver, ¿alguien me puede ayudar a leer el número 25, por favor? A ver si es el mismo que tienen ustedes. Alguien que abra su micrófono. ¿Están ahí o no están ahí? Amén. 25. Ya, Ah, ya. leamos los Ale. 25. ¿Qué dice? Decirle a los niños cómo vivir es una cosa. Ya. Andar en el camino con ellos y mostrarles qué es lo mejor para ellos es otra. Dar un ejemplo personal tiene un efecto mucho más duradero que solo enseñarlo con palabras. Este es el método que Jesús eligió para enseñar a sus discípulos, al igual que el apóstol Pablo, quien dijo en 1 Corintios 11:1, em, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ay, hermanita, muchas gracias. Exactamente. Acá dice, ¿no es cierto?, que decirle a los niños algo es una cosa, pero mostrarle con nuestro ejemplo es otra, muy diferente, hermano. Muy distinto. Eh, no enseñemos a los niños a ofrendar si yo no voy a ofrendar. No enseñemos a los niños a cantar si yo no voy a cantar. No enseñemos al niño a orar si yo no voy a orar. Todo tiene que ir con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo. No enseñemos a los niños si yo esto, a no discutir, si nosotros somos los primeros en discutir o llevar la contra o estar dispuesto, ¿no es cierto?,
no sé, pues, a que mi voz tiene que ser escuchada y el resto no. Tenemos que tener cuidado de eso. No sé si les decía a usted al principio que nosotros somos maestros todos los días y a las 24 horas del día. En el supermercado probablemente uno de nuestros niños nos va a ver a lo mejor discutir con la esposa porque compraste eso tan caro, que por qué pusiste eso en el carro, no se te ocurre alguna cosa, hermano. Esto es un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que yo estoy dando. Cualquier cosa, hermano. Ya no pidamos al niño que salude si nosotros no nos saludamos o no lo vamos a saludar a él, que lo vamos a ver en la otra clase. ¿Ya? Tenemos que saludarlos a él también. Y son muchas las cosas de nosotros como cristianos que debemos dar ejemplo de nuestra vida a nuestros niños, a nuestros jovencitos, a los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer hoy día? Si vamos a estar en una reunión y hay niños, por ejemplo, generalmente pasan las revistas semestrales, y hay niños presentes, hay que cuidarse en lo que vamos a decir de repente, de pronto, porque sé que son reuniones administrativas, informativas, y de repente hay alguien inconforme, pero no sabe expresarse. Tenemos que tener cuidado en eso también, ¿ya? En cosas pequeñas, porque el enseñar al niño una cosa, como dice, y darle el ejemplo de vida es otra muy diferente, muy distinta, que el niño vea que tú eres alegre, que tú te sonríes, que eres positivo, que colaboras con la labor pastoral, que colaboras en tu ministerio, que trabajas alegremente, que no te estás quejando porque estás cansado, que no te estás quejando porque no tienes esto, porque no tienes lo otro, sino todo lo contrario. Y eso se da en los hogares también, hermano. A veces nuestros niños llevan eso al templo, a la escuela dominical, lo llevan, ¿ya? Llevan eso para allá, van tan cargados que de repente lo dicen. Un niño es sincero, un niño te va a decir. A mí me pasó una vez acá en la escuela dominical y me pasó en el colegio donde trabajaba, que una niñita de repente se puso a llorar en medio de la clase y dijo que el papá engañaba a la mamá con otra mujer y ambos eran miembros de la iglesia. Entonces todos se enteraron. Una niñita de 5 años llorando que sus papás se habían discutido la noche anterior. Entonces, el maestro debe estar preparado para eso. El maestro debe saber qué hacer en ese instante, ¿ya? El maestro debe, como siempre hay dos o tres en una escuela, en una clase, y si no lo hay, pedir una ayuda, ¿no es cierto?, a alguna hermana, alguien que se quede con la clase y tomar a ese niño, esa niña, llevarla a un lugarcito, acariciarla, orar con ella primero y no interrogarla inmediatamente, decir, oye, pero ¿cómo dijiste eso? No, sino a orar, a abrazarla, a contenerla, a contenerlo, sea niño, sea niña, ¿ya? Y después averiguar, después ver qué se puede hacer, porque aquí vamos a aprender, hermano, cuáles son los asuntos que ustedes como maestros van a resolver y cuáles son los que van a llevar al pastor o a la superintendente de la escuela dominical. ¿Ya? Porque no todo podemos resolver nosotros. Por eso en la próxima clase venía esa pregunta, ¿qué te asusta? Porque pueden haber niños vulnerados, hermanos, en sus derechos, en su cuerpo. Estoy hablando de niños que puedan ser ultrajados sexualmente. Acá ha pasado. Yo no sé en Coyhaique cómo será, pero acá ha pasado, ¿ya? Y esas cosas no la puede resolver el maestro. Ya no puede resolverla el maestro así. Ah, no, y me voy y poco nada, ¿no es cierto? Voy donde los padres y armo tremendo escándalo. No, tiene que ser en orden, tiene que ser eh, orando al Señor, clamando, Señor, ayúdame, porque van a haber niños que te van a contar secretos y que te van a decir, no se lo digas a mi mamá. Y tú eres el maestro. No puedes defraudar a ese niño, no puedes ir a contarle a la mamá, no puedes salir corriendo a contarlo, porque el niño está confiando en ti, está confiando en su maestra, en su maestro. Entonces debes orar porque el Señor te va a dar el tiempo, el momento para que tú lo hables con el pastor o con las personas que sean adecuadas para resolver esos asuntos, ¿ya? Por eso estaba esta pregunta ahí, hermanos, porque hoy día
Los niños no tan solo, hay niños que le da miedo la oscuridad, hay niños que le dan miedo, no sé, dicen un monstruo, qué sé yo, los más chiquititos, por ejemplo, pero hay otros que están sufriendo otras cosas en los hogares y que nosotros no sabemos y que nos vamos a enfrentar a eso. Entonces, importante también que nosotros como maestros estemos atentos, que nuestras antenitas, como digo yo, estén bien derechitas, viendo, escuchando, sabiendo, pidiéndole al Señor sabiduría para poder llegar a ese niño y que él no desconfíe. Porque un niño que desconfía de su maestro, usted lo perdió. Usted lo perdió, hermano. Nunca más ese niño va a confiar en usted. Por eso es importante, ¿ya? Que nuestro ejemplo de vida sea perfecto para ellos también. Que ellos no pierdan esa confianza en usted o la confianza en el Señor o en la iglesia misma. Por eso que después, la semana pasada veíamos con los maestros acá, que la mayoría de los niños se pierden cuando están entre los 12 y 14 años hacia arriba, como juveniles. Ahí perdemos a nuestros niños. Hay muy pocos niños que se pierden antes, para los 9 8 años, son pocos, pero los más son en esa edad porque han visto, ya empiezan a despertar, ya, ¿no es cierto? Sus ojitos se abren, conocen, ven quién le mintió, quién no mintió, ¿por qué dicen esto? Hermano, el Evangelio es delicado, el Evangelio es amor, el Evangelio es responsabilidad de cada uno de nosotros, es sabiduría, es entendimiento, es el Espíritu Santo que a ti te está guiando y que te va a ayudar a hacer todas estas cosas, porque nosotros somos humanos, no podemos pretender ser perfectos en todo, pero todo lo que esté a nuestro alcance, a nuestras manos, debemos hacerlo, debemos procurar hacerlo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, que quiera hacerme o quiera hacer algún comentario usted de lo que hemos estado conversando? Porque acá igual hay una pregunta donde dice, tómese un momento usted para examinar su propia vida, para que se examine usted. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy diciendo yo? Yo le prometí a los niños este domingo o no sé, domingo ustedes tienen su escuela dominical, este domingo hacer esto y no lo hice. Hay que explicarle al niño por qué usted no lo hizo, pero lo vamos a hacer. No lo deje pasar. ¿No? O si el niño dice, tía, íbamos a hacer esto hoy día, ¿por qué no lo trajo? Hay que responderle y no decirle, no, 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 después te digo, después lo vamos a hacer ya. No, sino que contestarle bien cuál va a ser el motivo, por qué. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, hermano? ¿Se están asustando? ¿Se están asustando para ser maestro? No se asusten, hermanos queridos. Tenemos, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo, que Él mismo en su palabra dice que nosotros debemos enseñar a nuestros niños. Veíamos las clases anteriores que la misma Biblia nos manda a enseñar a nuestros niños. El mismo Señor Jesucristo los tomó en cuenta. Él nos va a dar las armas, Él nos va a dar las herramientas, Él nos va a dar la capacidad, Él nos va a enseñar, hermanos, para que nosotros podamos ver más allá de nuestros ojos físicos, ver más allá la parte espiritual. ¿Qué está sufriendo Pedrito, Juanito, María, Rosita? ¿Qué están sufriendo en sus hogares? ¿Qué está pasando con ellos? Miremos más allá de nuestros niños que tenemos en la escuela dominical, que a lo mejor sus padres son miembros de la iglesia, pero ¿qué de aquella visita que llega? Ya, ¿qué de aquel niño, ¿no es cierto?, que de repente vemos en la calle, solito a lo mejor por ahí, no sé, invitarlo. Los mismos niños del colegio invitan también, de sus amigos del colegio los invitan. Ir pensando, ir viendo, ir manejando todas estas situaciones que de repente van a ser complejas, hermanos, para nosotros. Cuando usted se sienta que una dificultad o algo que vio en su clase es muy complicado, entonces convérselo. Convérselo con su pastor, convérselo con la superintendente y vean la forma, oren juntos, vean la forma como para que el niño no se sienta defraudado por usted, o que usted le mintió, o que usted, ¿no es cierto?, no cumplió con lo que él le pidió. Yo enseño esto, hermanos, porque a mí me ha pasado
Otro maestro acá en la escuela dominical también le ha pasado. Tuvimos un niño que fue ultrajado, hermanos, en un furgón para llevarlo al colegio. Entonces, todas esas cosas, hermanos, nosotros como maestros también tenemos que saberlo, entenderla, comprender al niño por qué llega cabizbajo, por qué cambia su actitud. De repente un niño tan alegre, tan lindo, tan maravilloso, y de repente cambió su actitud. Todo eso hay que ver. ¿Ya? Yo tengo un ejemplo acá de uno de mis pequeños que yo le empecé a hacerle clase de de los 8 a los 10, 11 años. Rebelde, rebelde, que llegaba con un capuchón tapado hasta acá abajo, no quería nada. Yo igual lo iba a abrazar, igual lo abrazaba, se sentaba, y yo le decía a la mamá, porque ella me decía, no hay qué hacer con él. Yo le dije, déjelo, porque el domingo tras domingo él viene. Él no se queda en su casa, él está ahí. Escucha la palabra, escucha la lección. Hoy día, hermanos, tiene 19 años y es un excelente joven en la iglesia. Toca en la música, está estudiando leyes, es un excelente joven en el Señor, ama al Señor. Yo me alegro, me gozo cuando lo veo porque es tan efusivo, efusivo, sale, camina, va, atiende, me va a saludar corriendo. Un día pasó por encima de una silla, yo le dije, chiquillo, por Dios, va a botar esta silla. No, tía, dijo que vine a saludarla. Nosotros no sabemos, que lo vamos a ver, yo creo que la otra semana, nosotros no sabemos, eh, no, ya lo vimos, qué tipo de niños estamos formando, ¿ya? ¿Qué tipo de jóvenes? Así que, hermanos queridos, tome aliento su corazón, ¿ya? Para seguir adelante. Abra su micrófono, dígame algo, por favor, porque yo no sé si me entendió, me comprendió, tiene algún comentario, tiene algo que me quiera decir. A mi hermana, bueno, acá el hermano David escribió en el WhatsApp. Buenas ¿Ya? tardes, hermana. Son grandes bendiciones sus comentarios y enseñanzas y que el Espíritu Santo nos guíe. Eso escribió el Amén. hermano David. Amén, hermanos queridos. Eso es, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Sí? No sean tímidos, no sean tímidos. Y no sean tímidos. Muchas Yo gracias, siempre, hermana, por su tiempo, su dedicación. Muchas gracias. yo siempre dejo un momento, hermanos, porque a veces uno tiene, de repente cuando uno va dando la lección, surgen ideas o surge alguna cosa que a usted le ha pasado y lo quiere comentar. Entonces no se atreve en el momento, qué sé yo. Por eso yo siempre dejo al final un momentito, si usted quiere hacer un comentario, un aporte, algo que le ha sucedido a usted con su familia, con algún niño, con algún sobrino, su hijo, qué sé yo. Todos los comentarios, todas las respuestas, todas las preguntas aquí son buenas, ¿ya? Para trabajarlas, para enriquecernos todos también. No solamente yo o no solamente la hermana Yana o los hermanos que hacen comentarios, sino todos. Y eso es importante. Así que, Bueno, en relación al servicio, nosotros acá en la escuela dominical como que hacemos harto a los niños participar. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en forma, bueno, ya llevamos creo que 4 años o 5 ya, haciendo Mi Talento para Jesús. qué Entonces, lindo. Sí. los niños se hacen cargo del culto general. Y ahí ellos participan. Bueno, y ahora que fusionamos, o sea, que ya volvimos nuevamente a tener clases de escuela dominical como antes, porque tuvimos mucho tiempo fusionados. Mm. Pero volvimos a tener clases de escuela dominical, ya participan ya los adultos, bueno, los juveniles siempre han participado, entonces cada uno tiene como un trabajo especial ese día. Y a veces igual la celebración, bueno, en el mes de la familia también, ellos tienen su participación dentro del culto, entonces así le vamos enseñando también a cómo trabajar, a cómo servir en la iglesia. En la Los chicos se han iglesia. destacado porque tienen bonitos talentos, casi la mayoría canta, entonces igual hemos hecho coro o salimos a cantar. Gracias al Señor, este año pudimos ir bueno, hemos ido a Balmaceda también a entregar la palabra cantada y en el Paseo Horn el año pasado Dios nos permitió también poder presentar también unos villancicos, cantar al Señor y varios escucharon la palabra del Señor cantada.
Así que así es, los Excelente. niños lo hemos hecho trabajar de alguna manera eso. Y también, ¿qué otra cosa hicimos este año? Ah, repartir tratados. Fuimos a la feria con algunos niños a repartir tratados. Así que Excelente. ahí estamos trabajando en Eso, eso. sí, excelente. Eso es lindo, hermana, y hay que capacitarlos a ellos también para entregar tratados, porque a veces la gente, bueno, acá en Puerto Montt es más grande, la ciudad es más inmensa. De repente los niños se frustran cuando alguien no los recibe. Entonces hay que enseñarle al niño que van a haber personas que no van a recibir el tratado y que ellos agradezcan igual, ¿ya? Porque la palabra no es de ellos, es del Señor. Entonces eso también es lindo. Y así van a ir creciendo nuestros niños, porque ese era el objetivo de la clase de hoy día, ¿no es cierto? Cómo los niños van a crecer, era el enseñarles a amar y adorar la palabra del Señor, amarla, obedecerla, ¿no es cierto? A leer la palabra, a aprenderse los versículos bíblicos, ojalá ir enseñándole qué significa el versículo bíblico o las porciones bíblicas que van a aprenderse ellos. Luego era la oración, el orar con los 4 puntos ahí de la alabanza, de la gratitud, del pedir perdón y el pedir a Dios, el interceder también por otro. Y finalmente, ¿no es cierto?, el ejemplo de vida y el servicio que tienen que entregar al Señor. El ejemplo de vida es el más complicadito porque generalmente los niños están mirando a la iglesia, ¿ya? A los hermanos. ¿Y por qué ese hermano? ¿Por qué me obligas a mí si ese hermano, no es cierto, no hizo, no va, no viene? A mí mi hijo una vez me dijo, pero si la mamá del tanto no lo deja estar cada vez que empieza la predicación, se va para afuera. ¿Por qué no puedo ir para afuera yo? Porque tú eres mi hijo, le dije yo, no eres hijo de la otra hermana, eres mi hijo y vas a estar aquí, vas a escuchar la palabra, punto. No me interesa si otro niño se fue para afuera. Bueno, eso se lo dije a mi hijo, hermano. Pero a los niños de la escuela dominical, nosotros vamos a ir aprendiendo las formas y ¿no es cierto?, cómo vamos a ir enseñándole, cómo vamos a ir conversando con los padres también en ese sentido. Así que eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y sí, ahora sí, yo creo ya para la otra semana viene la entrevista del niño y para que ustedes puedan hacerla. Ahí vamos, ahí sí voy a dejar espacio por lo menos unos 4 o 5 hermanos especialmente, hermanita Yana, los que son maestros de escuela dominical, porque yo sé que aquí hay varios hermanos más y quizá 1 o 2 que no sean maestros, para que compartan su experiencia, ¿ya? Cómo lo vivieron, van a leer su entrevista, qué sensación tuvieron, ¿ya? En ese sentido. Vamos a hacer así una clase más interactiva. Ya, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes allí, mis hermanitos. Yo aquí, como tengo problemas de visión, mi hermano, no alcanzo a ver los nombres. Hermanita Yanna, ¿tú me puedes nombrar un hermano o hermana para que despida nuestra oración, nuestra reunión, por favor? Amén. La hermana Aurora estará por ahí. La hermana Aurora. O sabrá. Parece que... No, parece que la hermana Aurora... Tal vez no escuche. A ver. Daniela, por favor, despídenos en oración. Amén. Amén. Padre Celestial, Dios Gracias, amado, Señor, Señor. te agradezco, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener. Gracias, Amén, Señor, Jesús. por la vida de la hermana Magali, Señor, porque ella dispone de este tiempo, Señor, para poder enseñarnos, Señor, a nosotros, para ser buenos maestros, Señor, aprender a preocuparnos por los niños, Señor, y a guiarlos, Señor, a Cristo también. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que estuvo conectado, Señor, tú seas tocando sus vidas, Señor, sus corazones, para amar a los niños, Señor, y enseñarles de ti. Te pido, Señor, también que tú nos seas guardando, Señor, y protegiendo durante la semana, Señor, en todos los quehaceres también que tengamos que hacer. Todo lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, mis hermanitos. Ahí, bueno, mi hermana Yanna debió haber tomado ya la asistencia. Sí, Damaris, igual la tomaste. Sí, igual la tomé. Sí, ahí vamos a Listo. corroborar con
con la Damay, Ya, mi porque por lo hermana, sí, menos porque vimos que más, faltaron 4. Presente. ya, y yo le voy a pedir después su listita, hermana, porque vamos a formar grupos más adelante todavía, sí, para las lecciones bíblicas que vienen, ¿ya? Para que no sean uno por uno, porque son muchos. Vamos a formar grupitos, hermanita Yami. Ya, perfecto. Ya, mis hermanitos, que pueden despedirse, abrir sus micrófonos allí, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día mañana, bendecidos también. Chao, Bendiciones. bendiciones. Chao, Bendiciones. bendiciones. Chao, Chau. chao. Buenas noches. Dios les bendiga. Chao, Gracias. Chao. chao, muchas bendiciones para todos, que todo esté bien. Bendiciones. Chao. Chao, Chao. La hermana chao, chao. Ahí salí.